sábado, queridos hermanos. Hoy vamos a tener repaso de la lección. Y recordemos también que siempre voy a poner el himno 47. Vamos a poner el himno, vamos a orar y luego comenzamos con el repaso de la lección. Amén. Vamos a tener la oración para comenzar. Señor, te damos gracias una vez más por este hermoso sábado que nos está regalando, por este día bendecido, Señor, que tú apartaste para estar con tu pueblo. Te pedimos que hoy en el repaso de la lección que vamos a tener, que podamos aprender y que podamos compartir también lo que aprendimos en la semana. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dice el título es la lección 9, ¿verdad? Lección 9 es la iglesia y la educación, la iglesia y la educación. El versículo para memorizar es: porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia. Dios es testigo, ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de los otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros, que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 6 al 8. Dice que desde los primeros tiempos en que los fieles se reunían para adorar a Dios en sinagogas, hogares e iglesias, la Biblia muestra a gente que mediante el estudio de las Escrituras y la adoración anhela conocer a Dios y comprender su voluntad. La Biblia muestra gente que por medio de el estudio de las Escrituras y de la adoración. O sea, si ustedes se dan cuenta, no podemos conocer a Dios solamente porque creemos en Dios. Tenemos que conocerlo también a través de las Escrituras, de su Santa Biblia, y tenemos también que pensar o creer que lo conocemos porque sabemos lo que pide de nosotros o en la manera en que Él quiere que lo adoremos. O sea, se tiene que reflejar en el estudio y en la adoración. No solamente en el estudio y después acomodo la adoración a como yo quiera o como a mí me gusta, no. En el estudio encontraremos la forma en la que Dios quiere que lo adoremos. Dice la parte de abajo, me gustó ese punto, ese párrafo, dice: para que la iglesia sea un lugar de aprendizaje,
debe proporcionar el espacio para que haya verdadero diálogo. O sea, para que la iglesia, dice, sea un lugar de aprendizaje, debe proporcionar un espacio para que se haga un diálogo. ¿Qué es un espacio para que un diálogo? Un diálogo, como decimos, es un intercambio de ideas o de opiniones. Dialogar o dialogar de un tema que nos gustó para ver la opinión de otro hermano, de otra hermana, y así tener nosotros como un tiempo en el cual podemos compartir lo que hayamos entendido, comprendido, o simplemente para escuchar a los demás que están dialogando, para ver qué bueno podemos extraer de ese diálogo, ¿verdad? Porque hablando, practicando, compartiendo, es como nosotros aprendemos más, no estando todo el tiempo sin estudiar, callados, eh, sin decir nada, porque además que no estudiamos, no sé ni qué decir. Entonces, no vamos a aprender de esa manera, vamos a aprender de la manera en la que podamos estudiar y cuando nos reunimos en la iglesia es compartir lo que hayamos estudiado y dialogar acerca de ello, ¿verdad? Dice, así como suele decirse en la escuela, no hay preguntas tontas. Dice que en la escuela se usa mucho esa frase. Cuando el alumno no quiere preguntar, muchas veces dice, es que me da pena preguntar porque siento que mi pregunta es tonta. Y dice que los maestros les dicen, no hay preguntas tontas. De la misma manera, la lección nos invita a que podamos preguntar. Eso pasa también en nuestras iglesias. Muchas de las veces hay hermanos o hermanas que no preguntan porque sienten que su pregunta está fuera de lugar o no tiene nada que ver con el tema. Yo siempre les digo, no importa si ustedes creen que no tiene nada que ver y aún así, si no tuviera nada que ver, no importa. Si usted tiene esa pregunta y usted quiere saber acerca de ese punto, tiene que preguntarlo. No hay preguntas tontas, como dice la lección, no existe una pregunta tonta, solamente son preguntas. Usted tiene que preguntar, preguntando es como más nosotros aprendemos, porque si no preguntamos, nos quedamos con la duda y siempre viviremos con la duda. Entonces preguntemos para poder aprender más. Dice, debemos ofrecer dentro de la iglesia un entorno seguro para cada persona, para que cada persona crezca en la gracia y en la comprensión de Dios y su plan para su vida. O sea, debemos de tener en la iglesia, dice, tenemos que hacerla sentir como un lugar en el cual estemos deseosos, gozosos de ir, de ir a aprender, de escuchar, de compartir, de convivir y no solamente un lugar donde vayamos por costumbre, sin ganas, nomás por el qué dirá el otro si no voy nomás porque si no me van a llamar, que porque no fui. No, no tenemos que tener esos sentimientos o pensamientos acerca de la iglesia. Tenemos que ver a la iglesia como un lugar que nos agrade, un lugar agradable, bueno, un lugar seguro, un lugar donde nosotros podemos convivir como hermanos, un lugar donde nosotros podemos aprender y no un lugar, como ya les mencioné, todo que no dan ganas, ¿verdad? De ir. Dice, la verdadera educación cristiana. Dice que un rabino preguntó a los alumnos, dice que les dijo, ¿cuándo termina la noche y comienza el día? Y dice que un alumno le dijo, cuando se diferencia la higuera del olivo. El rabino dijo, no. El otro dijo, cuando yo puedo diferenciar entre una oveja y una cabra. El rabino dijo, no. Y entonces le preguntaron, ¿cuándo termina la noche y comienza el día? Dice, el rabino dijo, eh, alumnos, uno sabe que la noche ha terminado y que ha comenzado el día cuando puede mirar una cara que nunca antes había visto y reconocer al extraño como hermano. Hasta ese momento, no importa cuán brillante sea el día, todavía es de noche.
un alumno, perdón, dice, una persona sabe cuándo termina la noche y comienza el día, dice, cuando puede reconocer a una persona que nunca ha visto, dice, como hermano. Ese se aplica también al prójimo, ¿verdad? Está el relato de Jesús, de la persona que hizo misericordia. Pero yo quiero agregarle un poquito más le quiero agregar ese punto. Eso también nos da a nosotros como le digo, un consejo bien importante de que por esa razón tenemos que vivir como adventistas, porque podemos nosotros encontrarnos con otros adventistas en el camino y ni siquiera sabemos que son adventistas o ni siquiera ellos saben que somos adventistas. No nos conocemos porque no vivimos bajo la luz que tenemos. Y por eso el rabino dijo que termina nuestra oscuridad de tinieblas cuando nosotros podemos ver en los demás que son nuestros hermanos, por así decirlo. Nosotros deberíamos de conocernos por el simple hecho de cómo vivimos, cómo hablamos, cómo nos expresamos con los demás, cómo tratamos a los demás y qué tanto amor nosotros tenemos por los demás. Eso debería ser nuestro testimonio. Y es ahí cuando, por ejemplo, yo no necesitaría conocer a otro hermano adventista de otro estado, que si visita este estado, deberíamos de conocernos. ¿Por qué? Por a través de nuestro testimonio, como hermanos. No necesitaría ni preguntarle de qué denominación es, si yo al ver sus acciones estoy al mismo tiempo en el mismo camino, ahí mismo podría yo darme cuenta, ese tiene que ser adventista por lo que está haciendo y por cómo vive su vida. Entonces, nuestro testimonio es bien importante. Por eso dice el rabino que cuando es ahí, cuando dice cae la noche y comienza el día. O sea, es ahí cuando dejas de vivir en tinieblas y comienzas a hacer luz para los demás. Dice que como, y entonces nos da el ejemplo o la historia del hombre, dice que salió, que iba para Jerusalén y fue atacado, ¿verdad? Dice, pasó un sacerdote, dice, lo vio y se fue, pasó de largo. Y dice, pasó un levita, lo vio y se fue. Dice, y vino un samaritano, el cual al verlo, dice, se compadeció de él. Lo tomó, lo levantó, vendó sus heridas como pudo, dice, lo subió a su cabalgadura y lo llevó al mesón. Le pagó 2 denarios al mesón y le dijo, cuídalo hasta que se recupere. Y todo lo que gastes extras, cuando yo vuelva, te lo pagaré. Entonces Jesús les preguntó al doctor de la ley, ¿cuál de estos y tuvo misericordia? Y sin duda que el samaritano, o sea, tuvo misericordia para prójimo. Y entonces Jesús le dijo, pues haz tú lo mismo. O sea, pues ve y haz tú lo mismo. O sea, eso es lo que nos pide el Señor. ¿Cómo podemos nosotros distinguirnos entre el mundo? ¿Cómo podemos ser luces en el mundo o ser diferentes al mundo? Viviendo los principios que Dios nos dio, o sea, sus normas, sus preceptos, sus consejos, todo lo que está en la Biblia. Si lo vivimos, nosotros podemos ser fieles hijos de Dios y así podemos ser luces en el mundo. Pero si no vivimos nada de eso, seremos más, seremos uno más del montón del mundo. O sea, por eso muchas veces no nos conocen ni quiénes son los adventistas, ni qué son los adventistas o cosas así, porque no predicamos con el testimonio, o sea, con nuestra manera de vivir. Dice entonces, aquí dice, uh, como adventistas, dice, como adventistas del séptimo día, fuimos bendecidos con abundante luz y verdad doctrinal. El estado de los muertos, el sábado, el juicio en 1844, el gran conflicto, dice, entre nosotros, que incluso la mayoría del mundo cristiano aún no entiende. Y sin embargo, por más que estas verdades sean fundamentales, ¿de qué nos sirven? Dice la pregunta. ¿De qué nos sirven si no somos amables con los demás,
si mostramos prejuicios contra los demás y si permitimos que los prejuicios culturales y sociales de nuestro entorno nos hagan tratar a los demás como inferiores. O sea, dice la lección, no importa si sabes tanto, o sea, que digas tú que conozco el tema del estado de los muertos y sé defender el sábado, conozco el juicio investigador y no, hombre, conozco todo. Y dice él, ¿de qué te sirve si no tratas bien a los demás? Si los maltratas, si los criticas, si los juzgas con prejuicios, si los atacas, dice, ¿de qué te sirve? No te sirve de nada. Todo lo que sabes no te sirve de nada. Y por eso nos hace la invitación, vivamos de una manera que podamos ser luz y no tinieblas, que podamos caminar de día y no de noche. Dice, llamados para vivir como luces, ¿verdad? Dice, por donde miremos, dice, parece que nuestro planeta se está replegando sobre sí mismo. Dice que nosotros vemos en este mundo todo lo que está pasando, vemos injusticia, vemos dolor, vemos tristeza, vemos hambre, o sea, vemos todo tipo de cosas, un mundo en el cual muchas veces decimos, estas son señales de que nuestro Señor está pronto a venir. El problema no es de que nuestro Señor está pronto a venir. El problema es cómo nos estamos preparando nosotros para recibirlo. O qué estamos haciendo en el mundo nosotros para poder ser luces en el mundo, ¿verdad? Nos da también el versículo que estudiamos de memoria. Y yo quiero que le pongan atención a un punto, ¿verdad? Bueno, en el versículo a todo, pero dice que nosotros debemos brillar, dice, hagan brillar su luz delante de todos, para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre, dice, que está en el cielo. Dice en Mateo 5:14 al 16. Dice, ustedes son la luz del mundo. Una ciudad en lo alto de una colina no puede esconderse, ni se enciende una lámpara para cubrirla con un cajón. Dice, por el contrario, se pone en la repisa para que alumbre a todos los que están en la casa. O sea, pero parece que nosotros hoy en día lo que menos queremos es de que sepan que somos adventistas, para que no nos vayan a criticar nuestra manera de vivir. O sea, decimos que somos adventistas con los que son adventistas. Pero cuando alguien nos pregunta, ¿eres cristiano? No, sí, sí. Y en nuestra mente a veces decimos, ojalá y ni me pregunte de qué denominación soy. Y a veces te preguntan, ¿y de qué denominación eres? No, adventista. Oh, ustedes son los que guardan el sábado. Sí, sí. Y ya queremos que no haga ninguna pregunta, porque como no vivimos lo que decimos que somos, entonces por eso nos da miedo, nos da pena y nos asusta que nos sigan haciendo preguntas. Pero si lo viviéramos, ni siquiera nos daría pena, no nos daría miedo y mucho menos no nos pondría, por ejemplo, de nervios que nos preguntaran, si no gozaríamos las preguntas, contestaríamos las preguntas y más aún ellos mirarían en nosotros el testimonio vivo de que podemos nosotros decir que vivimos lo que enseñamos. Dice aquí otro párrafo. Y sin embargo, aquí estaba Jesús llamándolos a vivir como la luz. Dice que a pesar de que el pueblo judío estaba viviendo en el gobierno romano y ellos los tenían subyugados, los mandaban, o sea, les hacían de todo, ¿verdad? Dice, y sin embargo Jesús les decía, amen a sus enemigos, vivan en paz, ayuden, perdonen y todo eso. Y dice, ¿cómo Jesús en medio de todas esas cosas se ponía a predicar esos puntos? Pero nosotros nos damos, y por eso les dijo, ustedes son la luz del mundo, ustedes deben de brillar diferente a los demás. Si aquellas personas hacen todo ese tipo de cosas, ustedes no lo hagan, no lo imiten. Ustedes tienen que vivir
como el Padre de las luces, o sea, nuestro Dios, como Dios pide que vivamos, como Dios pide que nosotros caminemos en este mundo, así tendríamos que vivir y tenemos que vivir para que podamos reflejar que realmente somos luces en el mundo, ¿verdad? Dice que nosotros debemos de vivir como discípulos, dice como discípulos. Eh, Nos habla, dice que durante 3 años, dice, los discípulos observaron cómo Jesús, su maestro, hacía realidad los ideales del reino, ideales anunciados en su primer sermón en la sinagoga de Nazaret. Dice, el perdón, la gracia y el amor iban de la mano, dice, con la soledad, el compromiso y las dificultades. Si había una lección que aprender, era la lección, dice, de que el discípulo no es algo que uno se toma a la ligera. Eres un discípulo de por vida, no solo por un día. ¿Sí se dan cuenta? Dice que llamarnos o decir que somos discípulos, dice la lección, es un discipulado, dice, para toda la vida. No solo por un día que digamos, este sábado me levanté con ganas, ahora sí me levanté con ganas de ir a la iglesia. Muchas veces dicen, este sábado sí vengo ganoso. Y los otros sábados como que no. O sea, no eres un discípulo de un sábado o de un día. Eres un discípulo para toda la vida. Es cuando decides tú entrar y ser discípulo o seguir a Jesús, tienes que luchar todos los días, toda la vida, no nomás un momento, un tiempo, cuando se te vino las ganas y ahora ya se te quitaron las ganas. Eso no funciona así. Dice en Lucas 4, 18 al 23, dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. Esa es una lectura que leyó nuestro Señor Jesús en la sinagoga. Y dice que cuando la leyó, cerró el libro y les dijo, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y dice que las personas estaban atentos a lo que él decía, querían aprender más de él. Dice, el mandato que dio el Salvador a los discípulos incluye a todos los creyentes en Cristo hasta el fin del tiempo. A todos los que les llegó la inspiración celestial reciben el Evangelio como cometido. A todos los que reciben la vida de Cristo se les ordena trabajar para la salvación de sus semejantes. La iglesia fue establecida para esa obra y todos los que toman sus votos consagrados se comprometen por ese acto a ser colaboradores con Cristo. O sea, no simplemente es decir soy discípulo, soy adventista, soy cristiano. Tienes que tener un compromiso de ir por esos hermanos, de ir por esas almas, también a predicarles el Evangelio, a invitarlos, a ayudarles, a mostrarles al Señor. También estás comprometido cuando te bautizas a hablar del amor de Dios. No solamente a ser un miembro de banca más que calienta la banca todos los sábados y nunca habla nada, todo le da pena, todo dice que no. No solamente eso, también hablarle a los demás. Porque si entre más todos hablamos, más se escucha, ¿verdad? O sea, si nosotros todos hablamos del amor de Dios a las personas, se va creciendo o abarcamos más territorio todos juntos que si le dejamos el trabajo a unas cuantas personas solas, ¿verdad? Dice en busca de la verdad, en busca de la verdad. Dice que en el tiempo antiguo, dice, uno no puede evitar sentirse asombrado cuando contempla los misterios de la eternidad, de la vida, de la maravillosa estructura de la realidad. Alcanza con que uno trate simplemente de comprender un poco este ministerio cada día. O sea, nosotros dice que debemos de buscar comprender o saber la voluntad de Dios todos los días. Dice que nos enseñan los siguientes textos sobre la búsqueda de la verdad de respuestas y nos da varios textos y en todos los textos varios de ellos dicen el que busca
encontrará, el que pide se le dará, y yo te revelaré las cosas que no conoces. O sea, todo el tiempo, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Dice que si nosotros buscamos en la Biblia lo que nosotros queremos aprender y conocer, lo encontraremos. El problema, como siempre les digo, es que muchas veces no buscamos, no leemos la palabra de Dios, no nos dan ganas de buscar esas verdades, esos tesoros escondidos, y es por esa razón que no avanzamos, no crecemos espiritualmente, ni mucho menos en conocimiento, porque nunca nos dan ganas de estudiar la palabra. Dice que la Biblia está llena de historias de gente curiosa, muy parecida a cada uno de nosotros, hombres y mujeres que tienen preguntas, miedos, esperanzas y alegrías, personas que a su manera buscan la verdad, buscan respuestas a las preguntas más difíciles de la vida. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Es el que nosotros debemos de leer en la Biblia, debemos de buscar en la Biblia como aquellos, ¿verdad?, tesoros escondidos que están ahí, que simplemente están esperando que nosotros la abramos y comencemos a buscarla. Por eso el Señor nos dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis. O sea, porque dice, porque el que pide le es dado y el que busca encuentra. O sea, entonces nosotros tenemos que buscar, tenemos que pedirle a Dios, ayúdame a buscar lo que necesita, lo que yo necesito encontrar para que yo siga agradándote o siendo agradable delante de ti. Y es como nosotros vamos a poder encontrar las cosas que Dios quiere que hagamos. Dice, ¿cómo compartir la vida? ¿Cómo compartir la vida? Y ahora sí es el texto de memoria que leímos el sábado. Dice, ¿qué enseña Pablo que podríamos y deberíamos reflejar en nuestras escuelas y nuestras iglesias? Deberíamos de reflejar en lo que enseña el texto es el amor, la unidad, la confianza, o sea, el trabajar unidos, todos esos puntos del amor de Dios. O sea, ellos mismos dijeron, no solamente nos gozamos en darles el evangelio, quisiéramos darles hasta nuestras vidas, dijeron ellos, porque ustedes se han vuelto tan agradables ante nosotros. O sea, nos encanta, somos hermanos, y, o sea, el apóstol Pablo describe una unidad o una congregación bonita, hermosa, donde solamente reina, por así decirlo, el Espíritu del Señor, porque donde está el Espíritu de Dios, ahí hay, dice, libertad también, hay amor, hay paz, hay gozo, hay felicidad. No importa lo que pase en el mundo, ellos siempre gozan de paz, gozo y felicidad, ¿verdad? Dice que nosotros, al vernos confrontados por la degradación del sentido de comunidad en la sociedad, dice, vivimos en una época en la que la interpretación bíblica del concepto de iglesia nunca ha sido tan significativa, como nos recuerda Mateo 18:20, porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Dice, la visión neotestamentaria de lo que son la iglesia y la comunidad cobró forma principalmente en los hogares de los creyentes. Fue allí donde la comunidad se reunía en grupos pequeños para orar, cantar, celebrar la cena del Señor, aprender y compartir las palabras de Jesús entre ellos. O sea, donde estén dos o tres congregados, dice, ahí estoy yo en medio de ellos. Y por eso siempre les digo, muchas veces queremos que en los grupos pequeños estén llenísimos y que no quepa casi ninguno, ¿verdad? Ojalá y fuera así, ojalá y fuera así. Pero si no es así, jamás debemos desanimarnos. Dice la escritura, donde estén dos o tres congregados en mi nombre,
ahí estoy yo en medio de ellos. ¿Qué es más importante? Que estén el montón de personas llenando el grupo pequeño y que su corazón ni siquiera le importe buscar a Dios, o que estén dos o tres que están unánimes buscando a Dios y que Dios se haga presente en esa reunión. Yo me quedo con la segunda opción, ¿verdad? Yo prefiero que haya dos o tres, pero que sean sinceros 100% buscando a Dios en todo momento, y que Dios nos confirme que está en medio de nosotros a través de su Espíritu Santo, a que hayan como 100 personas. Ya no sería un grupo pequeño, ya sería una iglesia, pero estoy exagerando, a que hayan como 100 personas en el grupo ahí y que ni siquiera les importe cuál es la voluntad de Dios para nosotros. Yo prefiero donde estén dos o tres congregados. Dice, estos primeros creyentes pronto descubrieron que es en comunidad como se puede vivir mejor el Evangelio, ¿ya? En comunidad, en unidad, todos juntos reuniéndonos y trabajando para el Señor. Dice, no obstante, Pablo sugiere que el mensaje del Evangelio se puede entender mejor, se puede experimentar mejor a través del acto de compartir la vida. Nunca debemos olvidar que la gente observa de cerca para ver si nuestra vida ilustra el mensaje de gracia que se encuentra en la Biblia. Ese es un buen consejo. Nunca debemos olvidar que las gentes de afuera, dice, nos observan, dice, para ver si nuestra vida ilustra el mensaje de gracia que se encuentra en la Biblia, o en otras palabras, para ver si vivimos lo que predicamos. Entonces tenemos que dar el ejemplo con nuestro testimonio, ¿verdad? Bueno, ya vamos a cerrar la lección. El resumen fue la iglesia y la educación. Los apóstoles nos dieron ejemplo de cómo se vive, ¿verdad? El verdadero cristianismo, que estaban dispuestos, dice, hasta dar su vida por los hermanos de la iglesia. Dice que la verdadera educación cristiana, o la verdadera educación, dijo el rabino, termina cuando quitamos las tinieblas de nuestro corazón y de nuestro entendimiento y solo dejamos entrar la luz de Dios en nuestros corazones, y brillamos, ¿verdad? Y conocemos y nos identificamos unos con otros sin haber conocido a esa persona ya antes, porque en nosotros se verá el rostro de Cristo, ¿verdad? Dice, llamados para vivir como luces. Nosotros no podemos vivir en oscuridad, nosotros no podemos esconder nuestras luces o lo que somos, sino que tenemos que buscar la manera de que otros más vengan a la verdadera luz, que es nuestro Señor Jesús. Pero nosotros, como luces pequeñitas en el mundo, tenemos que alumbrar también para que el camino que los otros estén buscando puedan verlo y puedan seguir a nuestro guía, que es Cristo Jesús. Dice que vivir como discípulos no es solamente un día, o un sábado, o una semana, o un mes, o un año. Dice que es toda una vida que Dios te dé. Ser discípulo es, o aceptar ser discípulo, es tener un compromiso firme de que estás entregando tu vida a los pies de Cristo, y de ahora en adelante caminarás con Él y harás lo que Él te diga, ¿verdad? En busca de la verdad. Tenemos que buscar, dice, tenemos que buscar la verdad en la Biblia. Tenemos cualquier cosa, cualquier pregunta, cualquier necesidad, tenemos que ir a la Biblia para buscar qué es lo que nos dice Dios a través de ella y cómo compartir la vida. Dice que juntos, reuniéndonos, compartiendo, dialogando, cantando y sobre todo comunicando a los demás del amor de nuestro Señor Jesús, ¿verdad? Eso es lo que nosotros encontramos en esta lección. Que el Señor te bendiga, que nos ayude a poder vivir unas vidas cristianas verdaderas y no solamente, como decimos, de labio para afuera. La próxima lección se titula La educación artística y científica. Bueno, que el Señor te bendiga y nos vemos pronto.